Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa de madrileños por el fútbol, aquí como siempre en el canal de la Real Federación de Fútbol de Madrid, aquí en RFFM Play. Y hoy, Daniel Castelló, ¿a quién tenemos por aquí? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues estamos con Nacho Eras, futbolista madrileño que ha militado muchos años en el fútbol de Madrid y que ahora está embarcado en un viaje pues en Rumanía, jugando en el Steaua de Bucarest. ¿Qué tal por ahí, Nacho? Hola, muy bien, ¿qué tal? Encantado. Bien, la verdad es Nacho, que muy bien. Llevo poco tiempo aquí, pero estoy muy contento, la verdad. Nacho, para diferenciarnos, ¿no? Tú estás en el CSA Agua de Bucarest, ¿no? Que como hay dos equipos, tú estás en Bucarest, ¿no? Sí, exacto. Lo que sucedió es que hace unos cuantos años hubo una escisión del que era el que es el Steaua de Bucarest y por tanto el histórico y el que tiene los títulos y el escudo, el nombre, tuvo que comenzar de nuevo desde la cuarta categoría Ujú. y es en el que yo estoy, que es el histórico, el que tiene una Champions League. Ah, o sea, el tuyo es el que conserva la Champions. Sí, exacto. Bueno, a raíz de que entró un dueño, el club siempre fue del Estado. Y a raíz de Ujú, que por primera vez, hace, no sé, 15 años a lo mejor, o algo así, entró una propiedad privada con parte del accionariado, a ujú. partir de ahí surgieron problemas y lo que hizo el Estado es, se ganó los juicios y tiene la propiedad de los títulos y del nombre, del escudo real, pero tuvo que empezar desde por donde iban los tiros. Bueno, Nacho, siempre nosotros aquí en este programa nos gusta empezar por el principio del principio de todo, donde pegamos a un balón, porque tú, Nacho, ¿en qué parte de Madrid naces? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Leganés, nací en Leganés y he vivido prácticamente toda mi vida en Leganés, salvo unos años de pequeño en Fuenlabrada. Ujú. Y empecé a jugar al fútbol desde muy pequeño, con no llega a 4 años, en el Lugo Fuenlabrada, Sí. porque es un club que era propiedad de un amigo de mi padre. Y aunque cuando yo era pequeño todavía no existían los equipos para niños tan pequeños, pero a mí me ponían a jugar con niños de un par de años más y bueno, allí como no podía parar quieto y me encantaba el fútbol, pues empecé súper súper pequeño. Qué guay, Dani. ¿Y tu primer comienzo en el fútbol madrileño, más allá después del fútbol Fuenlabrada, cuando comienzas a destacar y te ve alguna cantera, ¿en qué equipo fue? Pues el primer equipo al que me fui fue el Getafe. Ujú. Cuando iba a haber ido también a alguna cantera importante, pero me rompí la rodilla Ostras. y no fue hasta que mi primer año de cadete seguí jugando en Lugo Fuenlabrada, recuperándome de la lesión de rodilla, y al Ujú. año siguiente, siendo cadete de segundo año, me fui al Getafe. O sea, ¿qué edad tendrías ahí? 12, 13 por ahí, ¿no? Eso es cadete, que son 14, ¿no? Entre el Sí. primer y el segundo año Sí. de cadete, que son 14, 15 por ahí, ¿no? Pues con esa edad. Y con esa edad te empieza a llamar también la selección madrileña? Sí, fue el primer año que yo estuve en el Getafe. Bueno, con el Lugo Fuenlabrada había ido alguna vez a algunos entrenamientos, Ujú. pero mi primer año en el Getafe fue cuando fui a la selección sub-16 madrileña, sí. ¿Y qué tal? ¿Con quién coincides en esa época? ¿En qué año es, más o menos? Pues ahí estaba Juan Moreno, justo que del que estábamos hablando, pero también estaba Luis Perea, que está en el Leganés, Sí. estaba Borja Mayoral, Ujú. estaba te podría decir, a Iván Amores, Sergio Akieme, Tachi, que ha estado jugando en el Alavés y ahora juega en el Mirandés. Ujú. Eh, me fastidia ahora olvidarme algunos nombres, pero buenos futbolistas. ¿Quién los entrenaba? Ese año nos entrenaba. Ay, no me acuerdo del nombre y me va a matar. ¿Era Fran Garrido o no? No, Fran Garrido nos entrenó en la sub-18, Ujú. que también fui yo con la selección madrileña sub-18 y ahí fue Fran Garrido. Pero no recuerdo ahora mismo el nombre del seleccionado Ujú. sub-16. ¿Coincides tú? Es que lo tuvimos la semana pasada. ¿Coincides tú con Cristian Manríquez, del Con Rayo? Cristian Manrique tal vez algún entrenamiento, porque si no me equivoco él tiene un año menos y Sí. yo creo que sí que alguna vez entrenamos juntos, pero no llegó a venir a la selección, creo. Sí. Fíjate, Dani, de los que vamos hablando siempre coinciden todos, Sí, ¿no? sí. Siempre en esa misma camada.
los jugadores llegáis a la selección de Madrid y la recordáis todos con mucho cariño. Toda esa experiencia, ¿cómo la recuerdas? Esos torneos de España que son tan bonitos. No, claro que lo recuerdo porque, bueno, el simple hecho de que te seleccionase la selección madrileña en una comunidad autónoma tan competitiva, con tantas grandes canteras, ya era súper difícil. Cualquiera que haya pasado por aquí os lo podrá decir. Mm. Y viniendo del Getafe, aunque es un equipo grande, pero no es uno de los equipos que más nutre habitualmente a la selección madrileña. Siempre están el Real Madrid y el Atlético de Madrid como los principales, como la principal fuente de jugadores, y luego ya el resto, bueno, siempre tiene algún jugador, pero no tantos. Entonces, para mí ya el simple hecho de estar en las convocatorias era un orgullo, y yo recuerdo ir con mucha ilusión a los entrenamientos con el objetivo de ir a los torneos. Y luego los torneos, por supuesto, que eran, bueno, la primera experiencia en la que competías contra grandes futbolistas del resto de España, comunidad en el que veías futbolistas de mucho talento, que yo recuerdo que jugamos contra Cataluña y estaban Sergi Canós y Pablo Maffeo, y desde jóvenes se veía que eran un cañón, y entonces como experiencia fue espectacular. Jolín, qué guay. Siempre es lo que dice Dani, que siempre se lo recordáis con mucha ilusión. Y ya tú ahí, en el Getafe, ¿estás un breve tiempo o cuánto estás hasta tu próximo desembarco, que es el Atlético de Madrid, ¿no? Estuve solo una temporada, estuve como Ujú. la mitad de la temporada con el KDTA y la otra mitad de la temporada con el juvenil de primer año, y ese verano me fui al Atlético de Madrid. ¿Y qué tal allí? La verdad es que espectacular, porque yo soy del Atlético de Madrid, entonces para mí en cuanto me surgió la posibilidad era un sueño. Entonces fue una etapa espectacular que recuerdo con mucha alegría siempre, estoy muy orgulloso, y la verdad es que solo puedo tener buenas palabras porque fue todo un sueño. Y comienzas en el juvenil, en el Atlético de Madrid, y acabas jugando en el B. ¿Cómo fue esa transición o la competitividad que había en ese club? Bueno, la competitividad era enorme, siempre había futbolistas extranjeros, futbolistas de toda España que competían por una posición, más aún siendo delantero, que siempre se puede encontrar, parece que se puede encontrar un futbolista mejor, o siempre son posiciones en las que hay muchas expectativas, pero yo la verdad es que desde el primer año que llegué tuve la suerte de que jugué mucho, Ujú. estaba haciéndolo bastante bien, entonces toda mi etapa de juvenil fue siendo un jugador importante, jugando muchos minutos. Y bueno, la verdad es que fue una etapa muy buena, y el último año de juvenil A, el club, el equipo consiguió un histórico, que era hacer doblete de Liga y Copa del Rey, que llevaba décadas sin conseguirse, y eso facilitó también que una buena base de ese equipo subiese directamente al filial el año siguiente, que es un salto importante. Ahí, Entonces, así fue. ahí- ahí quiero parar en ese momento, porque hablando con Juan, yo también conozco personalmente de la Universidad a San Román. En Sí, aquel doblete, aquella final contra el Real Madrid, ¿no? En Copa puede ser que sí. ganáis 4-3, un mega partidazo. No sé cómo lo vivís vosotros. Ganar un campeonato juvenil y ganar la Copa Juvenil. ¿Cómo lo vivís esa situación? Bueno, para empezar es que es una competición espectacular. Porque era ida y vuelta. La primera vez que juegas una eliminatoria así, que tenías que ir a jugar fuera de casa contra equipos con mucho nombre, jugamos contra el Athletic de Bilbao, contra el Levante. Entonces ya en la propia competición era espectacular, y el ir avanzando rondas, solo por el hecho de continuar jugando la competición ya te apetecía. Ujú. Pero el colofón fue jugar contra el Real Madrid en la final. Entonces fue espectacular y ganamos con una épica tremenda, remontando en los últimos Ujú. minutos. Entonces es como un partido soñado, no puedo poner ninguna pega. Seguramente los jugadores del Madrid no lo recordarán con tanto cariño, pero para mí fue espectacular. Y otra competición que disputáis también cuando juegas en el Ujú. Athletic B, en el juvenil, que a mí me gusta mucho, es la Youth League, porque permite que jugadores más jóvenes hagáis pues ya vuestros primeros viajes europeos. ¿Cómo vives un poco esa competición? ¿A qué sitios vas y cómo es vivirlo desde dentro? Bueno, pues la verdad es que es otra competición preciosa, porque en ese caso en concreto, además, viajas con el primer equipo. Entonces es cuando por primera vez tienes la sensación de ser un futbolista profesional, o de la sensación de ser un futbolista de élite, porque viajas con ellos, vas a ver su partido, juegas un partido de Champions League, que evidentemente no tiene nada que ver con
con la de los mayores, por decirlo de una manera, pero sí que tiene una aura diferente. Y yo en mi caso fui a Lisboa, a Astana, Kazajistán, y a Estambul, que en ese caso yo no pude viajar porque estaba lesionado, pero fueron los tres sitios a los que íbamos, a jugar contra el Astana, el Benfica y el Galatasaray. Sí. Entonces, bueno, era una experiencia espectacular. El simple hecho de jugar la competición, lo mismo que te decía con la Copa del Rey, era una locura. Yo quiero incidir en eso, que cuando es el sorteo de la Champions, vosotros, claro, tenéis que estar pendientes diciendo, "Buah, qué ilusión hace ir aquí", o ¿también lo veis con esa misma intensidad que los mayores, entonces, o no? Oh, por supuesto. En nuestro caso, lo diferente es que tú no puedes asemejar el nivel del primer equipo al del juvenil, porque nunca sabes si, yo qué sé, el Manchester City es un equipazo el primer equipo, pero a lo mejor el juvenil pues es un poco más flojo. Pero yo en mi caso en particular lo que buscaba eran partidos exóticos o partidos contra grandes equipos por el hecho de poder jugar contra ellos. Más allá de que luego a lo mejor te sorprendía el nivel para bien o para mal. Pero claro, tú vivías el sorteo con una ilusión tremenda. Dani. Y ya después del Atlético de Madrid, de varios años en el club, ¿cómo se da la primera salida del Atlético? Tú mismo has dicho que eras del Atlético de Madrid antes de fichar. ¿Cómo es abandonar el club para ir al Atlético Baleares, que es tu Bueno, primer destino? espera un momento, Dani, que Sí. quería hablar con Nacho, porque claro, quería preguntarte, Nacho, porque tú estás en esa época en la que son los últimos años del Calderón, ¿no? ¿O te lleva convocado Simeone en algún partido o algo, no? ¿O tenías No, trato con él? por desgracia no pude ir convocado nunca. Además, yo desde pequeño he ido al Calderón. Pero bueno, sí que me voy con la satisfacción de que ese año que conseguimos ese doblete salimos a dar una vuelta de honor en el estadio y ese recuerdo me lo guardo para mí, aunque no pudiese jugar un partido con el primer equipo allí. Y además tú con el Atleti B asciendes, ¿no? De tercera a segunda, claro. Sí, así es. Ese año fue para mí un poco agridulce porque tuve por primera vez así problemas con las lesiones, que no fueron grandes lesiones, pero fui encadenando una tras otra y ya mentalmente me estaba también afectando porque me recuperaba una lesión, volvía, jugaba un partido, al siguiente jugaba de titular, me lesionaba y me sucedió así 2 o 3 veces. Entonces el año acabó de una manera espectacular, que yo por supuesto por un lado estaba contentísimo, pero sí que fue un año complicado para mí porque no conseguí disfrutar del todo. Estaba todo el rato o estabas lesionado, recuperándote de una lesión, pensando en no volver a lesionarte. Era la primera vez que sentía que tenía esa sensación y en parte fue un año complicado para mí, pero que afortunadamente terminó muy bien, devolviendo al Atleti B a segunda B, que es una categoría en la que mínimo tiene que estar, pero que le había costado subir en los anteriores años. Sí, porque además tú competías en esa parte ofensiva, por así decirlo, con Cristian Perales, Zaca y compañía, ¿no? Sí, Cristian Perales, Zaca, Roberto Núñez, pero bueno, es que en todas las posiciones era un auténtico equipazo, entonces había competencia en todos los puestos. Bueno, ahora sí, Dani. Y ya abandonando el Atlético de Madrid, yendo a tu primer viaje fuera de la Comunidad de Madrid, ¿cómo llega esa opción del Atlético Baleares y ir a jugar ahí? Pues yo aún tenía un año más de contrato con el Atlético de Madrid, pero al Atlético de Baleares se va Armando de la Morena, que es un técnico también de amplia experiencia en la Comunidad de Madrid, que provenía del Atlético de Madrid y que me había entrenado allí. Y él sabía un poco que había pasado un mal año con el tema de las lesiones y que no había ido del todo bien y me dijo que me quería para el Atlético Baleares, que era un proyecto de segunda B muy potente para intentar subir a segunda división y la verdad es que a mí me hacía mucha ilusión, sobre todo viniendo de alguien como él, en el que yo tenía mucha confianza, me ayudó mucho para que fuese mi primera experiencia fuera de casa y para allá que fui de cabeza. Y además, ¿a ti te tira lo de que se llama Atlético también o no tuvo nada que ver? No, no tuvo nada que ver, pero bueno, todo ayuda. Seguramente de manera inconsciente tenía una mejor impresión del club por ese lado, es posible. Y es verdad, yo me acuerdo de ver un reportaje que Atlético Baleares y Mallorca también tienen mucha fricción. No sé si estaba el Mallorca ya entonces en segunda B o ya había vuelta a segunda, ¿no llegaste a coincidir en el derbi? Llegué y jugué el derby que igual hacía, bueno, no quiero decirlo mal, pero igual décadas y décadas que no se jugaba ese derby.
y fue impresionante ver jugar en Son Mos lleno, en nuestra casa también lleno, aunque evidentemente era más pequeño el campo. Y fue impresionante, con jugadores como Salva Sevilla, que bajaron a jugar en Segunda B, y después de eso, cuando subieron 2 años consecutivos y estuvo varios años en Primera. Lago Junior eran un auténtico equipazo, y fue llegar allí y ver otra rivalidad increíble, pero ya viviéndola con el primer equipo, que es totalmente diferente, y ves la pasión que despierta el fútbol en todos los sitios. Y en ese primer viaje solo, bueno, pues, por primera vez fuera de Madrid, ¿te vas solo o cómo es la adaptación ya ahí en una nueva ciudad? Sí, me fui solo. Es cierto que el Atlético Baleares ponía a la gente sub-23, les ponía la casa, y yo compartí piso con algunos compañeros, pero me fui solo y bien, la verdad es que desde el principio la experiencia fue muy buena. Yo para eso no he tenido nunca problemas, y la verdad es que estuve muy contento. Además, son 2 años los que tú estás allí, ¿no? Sí, yo pasé una temporada y media. Ujú. En enero de la segunda temporada me fui. Sí, que vuelves al Getafe, ¿no? Ahí volví al Leganés B. Al Leganés B, eso es. Al Leganés B, que yo soy de Leganés, nacido en Leganés y he vivido toda la vida en Sí. Leganés. Nunca había jugado en el Leganés. Y me vuelvo al Leganés en enero, porque la primera temporada sí que jugué mucho, pero la segunda estaba participando menos y yo sentía que necesitaba jugar más minutos, y el hecho de volver a un filial con lo que suponía, Ujú. y me volví al Leganés B en enero. Sí. Y ese episodio, esa vuelta a Madrid, ¿por qué se dio? ¿Que si querías volver a Madrid o fue un poco una oportunidad deportiva? No, yo lo vi como una oportunidad deportiva, que estaba jugando poco ese año en el Baleares, y sobre todo estaba pudiendo participar poco de delantero, que al final es mi posición, y creía que un poco para relanzarme, por decirlo de una manera, era una buena opción que se me propuso, en la que creía que iba a poder jugar mucho, intentar hacer los mayores goles posibles para Ujú. relanzarme, por decirlo de una manera, o seguir creciendo en el fútbol, y así lo hice. ¿Con quién estuviste en ese Leganés B? ¿Con quién coincides en esas dos Pues temporadas? Bueno, ahí temporada y era media. Chema Rico esos primeros 6 meses. Ujú. De jugadores estaba Óscar del Amo, estaba Nico Cañizares, bueno, muchos también muy buenos jugadores, que todos con mucho recorrido en la Comunidad de Madrid. Y allí estuve esos primeros 6 meses, y luego empecé la siguiente temporada también. ¿Y qué tal allí en el anexo? ¿Cómo es? Dices, bueno, ya juego en la Ciudad Deportiva de la Leti, en Majadahonda, ahora juego en Leganés. ¿El cambio cómo lo ves? ¿Qué tal en las Bueno, es que instalaciones de Leganés? A mí me el encantan, ¿eh? Leganés, además, una de las cosas que me ayudó para ir allí son las instalaciones que tenía Ujú, para la cantera, porque la ciudad justo estaba recién terminada, o la habían terminado hace poco, la ciudad deportiva, que era ujú. jugar en un campo espectacular, pudiendo entrenar allí. Y la verdad es que, bueno, es verdad que siempre me ha adaptado bien a todos los sitios, pero aquí fue igual. Ya conocía a mucha gente, con Óscar del Amo había jugado en el Atlético de Madrid, y yo creo que tenía algún compañero más, seguro que de la selección madrileña, que ahora no recuerdo, pero conocía más gente. Entonces la adaptación fue muy buena, y según llegué pude jugar casi todo, hacerlo muy bien, meter goles, y la verdad es que estuve muy contento. Y luego te marchas otra vez al Getafe B, ¿no? Después de esta etapa en el Leganés. ¿Qué tal es tu recibimiento de nuevo en el club? Bueno, tuve mucha mala suerte, porque bueno, eran mis últimos 6 meses como sub-23, y creíamos que era una buena oportunidad para jugar en Segunda B en un filial como el Getafe esos 6 últimos meses, y con esa ilusión me fui para allá, pero llegó la pandemia y entonces pude Ujú. jugar 3, 4, 5 partidos. Así que bueno, fue bueno volver, que seguía mucha gente allí que conocía, pero no pude hacer realmente mucho ni para ayudar, ni pude jugar ni disfrutar del club, ni del fútbol allí. Por tanto, puedo decir poco, porque fue muy rápido. Ese impacto emocional, Nacho, porque muchos de los jugadores que habéis pasado por aquí habláis también sobre el tema de la pandemia. Yo iba a hacer esto, yo iba a hacer esto. ¿Cómo lo vives ese impacto emocional de decir, vaya, llego en este sitio y justo pasa esto? Bueno, yo lo afronté, claro, además era mi último año de sub-23, y era como justo el momento de ir allí para intentar hacerlo bien y el año siguiente encontrar un buen equipo en Segunda B. Ujú.
Entonces, para mí fue, bueno, simplemente el hecho de que se había complicado todo un poco, ¿no? Porque más allá, bueno, del problema de la propia pandemia, ¿no? Pero llevándolo a lo deportivo, quiero decir. Eh, de repente, la oportunidad, lo que tú veías como una gran oportunidad se esfuma y todo, bueno, se dificulta un poco porque también al año siguiente empezaba súper tarde la competición. Fue un verano muy raro en que los equipos no sabían si se iba a competir o no. Todo iba muy despacio. Entonces fue simplemente estar con esa inquietud de no saber qué va a suceder y la calma tensa de esperar a que los acontecimientos lleguen. Porque al final, ¿cuántos partidos llegaste a disputar con el Getafe? Porque si llegaste en enero, se cortó pronto la competición. Claro, yo además es que llegué prácticamente la última semana de enero, entonces debí de jugar 4 o 5 partidos porque jugué uno en casa, 4 partidos debieron de ser, 2 en casa y 2 fuera, una cosa así. Y Lo ya que después, fue el mes de febrero y sí. la primera semana de marzo o algo así, ¿no? Sí. Hasta que se cancelaron las competiciones. Bueno, pero después te marchas de ahí de Getafe, te vas al Burgos, Promesas Burgos 2000, Burgos B nos pone. ¿Por qué decides dar ese paso de marcharte a Burgos? No sé, ¿no te gustaba la idea de quedarte en Getafe o cómo fue aquel verano? Bueno, en Getafe yo daba por hecho que no iba a poder continuar porque por el hecho de no ser sub-23. Entonces tenían una Claro. filosofía de no tener mayores de 23 años, como es lógica en cualquier filial. Y pues bueno, buscaba otras opciones. Surgieron algunas opciones de segunda B, pero que no me Ujú. terminaban de convencer del todo. Y el filial del Burgos, tanto el primer equipo como el filial, estaban haciendo un proyecto espectacular para subir el primer equipo a segunda y el filial a segunda B. Hicieron 2 auténticos equipazos. La ciudad deportiva era espectacular, conocía al entrenador del primer equipo y la verdad es que parecía una oportunidad increíble y un buen sitio para seguir creciendo y como he hecho siempre, lo que he considerado la mejor opción, he ido para allá independientemente de dónde fuese y eso hice. ¿Y de qué conocías al entrenador del primer equipo? ¿Quién era? Bueno, el entrenador del primer equipo era Julián Calero, Ah, que bueno, yo había coincidido un par de veces con él, a mí no me había entrenado, pero sí que habíamos coincidido en algunas ocasiones y bueno, era aunque yo ya, al no ser sub-23, lo tenía más difícil, pero siempre era un aliciente más para poder ir a un club, a un filial. Y en ese Burgos Promesas, hablábamos antes Dani y yo, ¿coincides con Gorka Giraltú? Sí, claro que sí, coincido con él. Hablábamos, estábamos hablando antes del reportaje que le hicieron hace bien poquito por lo de aquella lesión con el dedo y tal. ¿Qué tal en aquel Burgos, aquel filial? Pues la verdad es que, como todo, podría decir que tuve mucha mala suerte, pero Vaya. creo que al ser persistente se acabó convirtiendo en buena suerte, porque el gran proyecto que tenía el club era con unos dueños argentinos y que para noviembre o diciembre ya llevábamos 3 meses sin cobrar tanto el primer equipo como nosotros. Ostras. Entonces, todo lo que parecía perfecto e ideal parecía que se torcía un poco. Ujú, Y el Burgos Promesas es, bueno, otra situación un poco extraña, pero no era, era el filial del Burgos, pero realmente antes de ese año eran clubes diferentes. ujú, Y la ciudad deportiva pertenecía al club que realmente era el filial y llegaron a un acuerdo para ser el filial durante esa temporada ujú. porque querían intentar que el club creciese y bueno, era un futuro, un proyecto a largo plazo, pero que como sucedió esto, se dieron esos impagos, el club el Burgos, el primer equipo, volvió a pertenecer a los anteriores dueños y Ujú. el filial a sus anteriores dueños, que no eran los mismos. Ostras, vaya movida, ¿no? Y Y vosotros que por el tampoco medio, se claro. llevaban especialmente bien. Por Ole. tanto, yo me vi en mitad de la temporada que la mayoría de la gente de fuera de Burgos Sí. les invitaron a irse, Ujú. a los del filial, porque tenían un presupuesto que no se podían hacer cargo los anteriores dueños. Claro. Pero sin embargo, yo, desde el primer día que llegó el otro entrenador, tuve buen feeling. No sé por qué, llegaron nuevos compañeros que había tenido el nuevo entrenador allí jugando en tercera de Burgos en años anteriores. Y yo Ujú. decidí esperar unas semanas a ver qué sucedía. Era enero y, bueno, no sé, yo como que no lo veía todo tan negro, aunque de allí quería salir todo el mundo corriendo. Sí. Ole. Y esa temporada acabó con un ascenso. Así que no hace falta que diga mucho más. Todo acabó fenomenal. En la segunda vuelta metí 17 goles de enero a junio, metiendo Ostras. el gol del ascenso y ascendiendo a segunda red. Así que, bueno, al final creo que
el hecho de aguantar semanas que hubo malas, épocas malas, al final de ese propio año tuvo su recompensa. Yo quiero que me expliques, Nacho, ese momento en el que metes tú el gol que da el ascenso, es un Burgos Promesas, es un filial. ¿Cómo lo vives tú eso? Bueno, la verdad es que fue una gran alegría porque yo venía, ese año ha sido el año que peor lo he pasado a nivel deportivo, la primera vez que me he planteado realmente volverme a casa, pero para darle otra importancia al fútbol, dejarlo tal vez en otro plano, porque estando tantos meses sin cobrar, había ya un mal ambiente en el equipo, a mí como que no me terminaba de salir nada, porque al equipo no le salía nada, y que el año acabase así fue como un cambio espectacular. Pero es verdad que yo siempre, bueno, mis amigos me dicen que soy muy positivo y yo incluso en el peor momento pensaba que se le podía dar la vuelta. Entonces, llegados el gol del ascenso, ya veníamos de varios meses muy buenos en los que todo había cambiado mucho, pero fue como el colofón a demostrarme a mí mismo y demostrar a todo el mundo que a veces aguantando un poco los palos acaba llegando el momento bueno. Y fue espectacular. La verdad es que probablemente sea uno de los días más felices que he tenido en el fútbol. Y así lo recuerdo y guardo un gran cariño de todos los compañeros y de todo ese momento. ¿Y el tema de los impagos al final se consiguió solucionar o cómo se gestionó desde el club? Sí, llegaron los nuevos dueños que se querían, bueno, los que eran los antiguos dueños, que se querían hacer cargo de la situación, pero que decían que ellos económicamente no tenían esa posibilidad. Finalmente conmigo acabamos llegando a un acuerdo para que todos más o menos pudiésemos continuar juntos hasta final de temporada, cediendo todos un poco. Pero se pudo solventar, eso sí, con la mayoría de gente de fuera, jugadores de categoría superior que habían llegado para ese año, yéndose y haciendo un equipo con otro estilo, pero que finalmente dio mucho más resultado. Con un equipo que es el más humilde en el que yo he estado nunca, con un ambiente que era espectacular. Pero bueno, al final esos problemas económicos más o menos se pudieron solventar y pudimos seguir adelante. Y una cosa que te quiero hacer, una pregunta que te quiero hacer sobre tu etapa en el Burgos. ¿Te llegan a convocar también para Copa con el primer equipo o sí, no? No llegué, estuve entrenando mucho tiempo con ellos, bueno, mucho tiempo, estuve entrenando tiempo con ellos, pero el hecho de no ser sub-23 siempre fue un lastre. Hubo momentos al final de esa primera temporada que parecía que pese a ello podría tener alguna posibilidad, pero se aplazó al verano. Bueno, en verano veremos a ver si existe la posibilidad, pero el hecho de que yo, si jugase un partido con el primer equipo, no pudiese bajar al filial, evidentemente era un problema. Al final bueno, desde enero en adelante, ya no éramos el filial, porque se rompió la relación entre unos y otros. Claro. Que se retomó en verano de nuevo, pero todo eso, pues imagínate, con problemas entre los dos clubes desde tan pronto, no fue una posibilidad real. Hubo a principio de temporada que parecía que podía darse en algún momento, pero finalmente era imposible. Dani. Y después de esta etapa en el Burgos, después del ascenso, te quedas un año más ya ascendido, ¿no? Ese Sí. año, qué tal fue con un equipo, como has dicho tú, tan humilde, habiendo subido de categoría? Bueno, pues entonces ese verano los dueños los nuevos dueños de cada uno de los clubes volvieron a llegar a un acuerdo y volvimos a ser el filial del Burgos. Por tanto, el equipo que el año anterior en Navidad se convirtió en un equipo de veteranos, que había muchos veteranos y ya no era un filial, no era un equipo sub-23, volvió a serlo. Volvió a ser un equipo en el que casi todos los jugadores eran sub-23, menos 4 o 5 del año anterior que nos quedamos. Y volviendo a esa filialidad. Y fue, bueno, un poco la continuidad del año anterior, aunque no siguiésemos todos, pero sí que fue una continuidad con ese gran ambiente, ese gran grupo que hicimos. Al principio de temporada nos costó un poco más porque por como el estilo de juego que teníamos, al llegar muchos jugadores jóvenes que llegaron para poder subir con el primer equipo, nos costó un poquito más, pero la temporada también acabó bastante bien, que al final nos quedamos, no sé, a lo mejor a 7 u 8 puntos del playoff, que si hubiésemos encadenado una racha mejor antes podríamos haber alcanzado, porque la segunda vuelta fue muy buena. Y para mí fue una gran temporada. Yo me quedé allí, aunque tenía opciones que por nombre o por dinero o por lo que fuese serían mucho mejores, pero yo tenía un gran feeling con mis compañeros, con el entrenador, y yo estaba seguro de que si me quedaba allí esa temporada en segunda red lo iba a poder hacer muy bien y que ahí sí que después de ese año, si lo hacía muy bien para intentar jugar en primera red, y al final un poco la idea que yo tenía en la cabeza de cómo podía ser el año fue como sucedió. El equipo hizo una buena temporada, yo pude meter muchos goles y al final me sirvieron. Y ahí
cambias el frío de Burgos, porque hace un frío tremendo en Burgos, por el calor de la línea de la Concepción, que de verdad, Nacho, a mí me parece una de las estampas más bonitas que hay en el fútbol, el estadio de la Balompédica Linense con el mar al fondo. ¿Consigues eso? Fichar por un equipo de primera federación. Sí, ese era el objetivo el año anterior y al final se dio. La Valona, que sí que tenía mucho interés en mí, a mí me parecía un sitio espectacular para ir y así se hizo. Fui para allá y es verdad que luego la temporada no fue tan bien como me hubiese gustado, pero guardo un buen recuerdo y es verdad que sí que tengo la espinita de no haberlo podido hacer mejor porque el club también empezó a tener dificultades económicas y acabé yéndome en el mercado de invierno, que ha sido el único equipo en el que he estado solo 6 meses, bueno, aparte del Getafe con esa situación excepcional. Pero yo guardo un gran recuerdo de la línea, sé que ellos, los aficionados, guardan también un gran recuerdo de mí porque así me lo han hecho sentir. Y fue igualmente otra experiencia para aprender y para seguir creciendo. La primera ref, no asciendes ese año con el Burgos Promesas, pero asciendes tú de división con el fichaje. ¿Cómo vives el aumento de realmente en 2 años, 2 divisiones? Bueno, de tercera a segunda ref no noté apenas la diferencia y bueno, y creo que en el rendimiento cualquiera que viese los partidos se lo podía imaginar, pero la primera ref sí que es una categoría espectacular, que cada partido cuesta hacer un gol la vida, que es súper competido. Encima yo fui un equipo que humilde en todos los presupuestos que había y bueno, evidentemente, pues según contra qué equipos también sufríamos. Pero da igual, juega el primero contra el último y bueno, eso es similar a la tercera madrileña, pero cada partido es una guerra diferente, que cuesta muchísimo todo, hay un nivel tremendo, un ritmo impresionante. Es una categoría que a nivel deportivo es espectacular. Sí, yo de verdad doy fe porque el año pasado fui a ver varias veces al Alcorcón y la verdad es que es muy competida porque estaba mirando aquí los datos con la balompédica, tú marcas el único gol que haces es al Ceuta, pero es que yo me acuerdo que había una pelea por abajo brutal, que es que ganabais a los equipos de arriba, pero claro, era tantísima la pelea que había que era tremendo lo que se vivía. Bueno, tú lo que viviste en esos 6 meses, claro. Sí, 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 no, es una competitividad tremenda, tremenda. Que cada partido, bueno, nosotros las primeras 8 jornadas empezamos fatal, no conseguimos ganar ningún partido, pero luego de repente le ganábamos a cualquier equipo y vino el Alcorcón a la línea y sufrieron Sí. muchísimo. Y fuimos al campo del Córdoba, al Nuevo Arcángel, y les ganamos. Y es que es una competición que te puedes esperar cualquier cosa. La verdad es que mola mucho y me gusta, Nacho, que incidas en ella porque la verdad es que es muy bonita. Dani. Sí. Y del Linense a tu último movimiento dentro de España, que es al Recreativo de Huelva, que tras solo 6 meses en el Linense, ¿cómo fue ese movimiento, esa oportunidad, cómo llega? Bueno, pues el club estaba teniendo también algunos problemas económicos y me surgió la posibilidad del Recre y para todos parecía que era una buena oportunidad y para mí era increíble porque el Recre ya estaba bien situado para poder pelear por el ascenso y era ir a un club histórico que yo siempre digo que a mí me gusta el fútbol, aparte de que soy futbolista, pero a mí me gusta. Y yo desde pequeño lo que quería era jugar en equipos como es el Recre, Con con Solera, esa ¿no? afición, con esa pasión que mueven, un equipo que es un histórico de primera y segunda división, que está en la categoría que esté de manera temporal, pero que tú ibas a jugar fuera de casa a cualquier sitio y te seguían 2.000 personas. Que el playoff lo jugamos con el nuevo colombino a reventar. Y yo siempre decía que eso era lo que yo quería cuando yo fuese mayor, cuando pensaba de chaval. Entonces fue una oportunidad espectacular y no me lo pensé. ¿Y qué tal en esa temporada en la que estás tú que asciendes? ¿El estadio a reventar? ¿Con quién coincides en el vestuario? ¿Cómo vives esos últimos partidos que dices, está aquí, a ver si ya llega el ascenso? ¿Cómo lo vives? Bueno, pues es verdad que el club tiene una presión tremenda, Ujú. entonces allí cada partido que no ganábamos así te lo hacían sentir, como yo siempre dije, de manera normal, porque un club cuando tiene esa grandeza, pues al final es para lo bueno y para lo malo. Si quieres tener un estadio lleno con el día del playoff, la Ujú. presión que tienes no es la misma y las exigencias que tienes no son las mismas. Y así yo siempre lo he entendido y me ha parecido normal. Entonces, aunque íbamos en una buena posición, que fuimos segundos, yo creo que desde que llegué hasta que acabó la temporada,
Siempre hubo momentos en los que nos Sí. apretaban mucho y que hubo que estar al pie del cañón, pero bueno, fue una experiencia muy buena. Yo, según llegué, jugué prácticamente todo y estuve muy contento allí. Justo antes del playoff me rompí la mano de arriba abajo, Vaya. cosa que dificultó un poco el playoff porque tuve que jugar, aunque esto ahora que no se escuchen los árbitros ni nada, pero iba escayolado de los dedos hasta el codo. Dani es Y árbitro, ¿eh? fue una aventura espectacular, pero Nacho, Dani es árbitro. ¿Y qué lo escondías? ¿Con guante y manga larga? no. A ver, hablábamos con los árbitros antes del partido y nos permitían, hacíamos lo máximo que nos permitían y un poquito más sin que nadie nos viese, porque yo tenía la mano, pero bueno, tenía el dedo roto de arriba abajo, astillado, bueno, tenía ahí un lío de mucho cuidado. Bueno, si a Y Benzema le dejan, a ti también tenían que dejarte, ¿eh? no, efectivamente, de hecho ese fue un poco el ejemplo. Veíamos la férula de Benzema y decíamos, bueno, ese tío está jugando, ¿por qué no voy a poder jugar yo con algo similar? Y hablando con los árbitros al final, bueno, conseguíamos que bueno, sobre todo era darle importancia al hecho de que no quería llevar ninguna protección para hacer daño a los rivales, sino que yo no tenía ninguna intención de golpear a nadie, porque si yo me Sí, golpeaba con alguien me tenía que ir a casa directo. claro. Entonces, bueno, yo creo que con todo eso me lo fueron permitiendo. Vos, Y dime, sí. sí, Nacho, di. No, iba a decir que todo acabó en un playoff que fue Sí. impresionante. Eso quería incidir porque vosotros ascendéis contra el Cacereño, pero quiero preguntarte una cosa. En ese playoff estaba el Atlético de Madrid B por ahí, rondando. Tú estabas diciendo, no, por Dios, que no me toque el Atlético de Madrid B, o te gustaría coincidir contra el Atlético de Madrid. Mira, si te soy sincero, no recuerdo ni haberlo pensado. Era tanta la Sí. ilusión que teníamos por conseguir el ascenso, la ilusión y la presión que teníamos por hacerlo, pero sobre todo la ilusión por conseguirlo, que ni lo pensé. Era, mira, que nos toque el rival más sencillo, aunque no haya ninguno sencillo, pero quiero ascender como sea, contra quien sea. Entonces, si me Sí, hubiese tocado el Atleti B, no iba a tener ningún remordimiento sí. por evitarles ascender, la verdad. Y en ese tipo de equipos de ciudades más pequeñas como es Huelva, cuando logras un hito así como un ascenso, ¿notas también el cariño de la ciudad? Pues en cualquier situación normal por la calle te paran, te dicen cosas sobre el equipo, ¿cómo se vive eso? Bueno, totalmente. Tú allí llegas y ese es un equipo de primera división, pero que está en la categoría que esté. Tú vas andando por la calle y te reconocen y cada 2 por 3 te piden alguna foto, algún autógrafo. Y una vez que conseguimos el ascenso, pues imagínate, para Ujú. mucha gente éramos héroes porque el club pasó por una situación y aún sigue un poco, pero está mucho mejor, que tuvo que bajar a tercera división, a tercera red, Ujú. y la gente estuvo a punto de desaparecer y la gente allí estaba muy preocupada y muy dolida. Y el hecho de ser partícipe, de dar un paso más para el club, de ir acercándolo al lugar que merece, ellos te hacían sentir su gratitud y bueno, esa es una de las cosas que más me han alegrado como futbolista. Antes de terminar esa temporada, vivís un playoff muy sufrido. Primero en Segovia y después en Cáceres. ¿Cómo lo Sí, vives esa situación? ¿Cómo la vivís? Es decir, con esa presión de tener que subir. pues bueno, en mi caso, el primer partido no me dejaron, yo quería haberlo jugado, jugamos las 2 eliminatorias, la vuelta en casa. En la primera eliminatoria no me dejaron ir a jugar a Segovia porque yo me había roto la mano días antes y yo les dije que yo quería jugar bajo mi responsabilidad, porque desde el principio me dijeron, bueno, nosotros te recomendamos estar 3, 4 semanas para poder jugar con riesgo, pero para autorizarte. Y eso suponía poder jugar solo el partido de vuelta de una hipotética segunda eliminatoria. Ujú. Le dije que de eso nada, Bien. pero no iba a haber llegado a haber ido allí para ascender, para jugar un playoff con el Recre y que me iba a quedar viendo en la grada. Y me dijeron, bueno, bajo tu responsabilidad, llegado el momento, bueno, tú firmas que eres tú el responsable y tal. Y yo digo, vale, vale. Total, llegó esa situación, les dije que quería jugar y el director deportivo me llamó al despacho y me dijo que si jugaba, que volviese el lunes a firmar el finiquito, que no volvían a jugar. Y yo, bueno, pues entonces seguramente mejor no juegue. Entonces, el equipo es verdad que no hizo un buen partido en la ida en Segovia y volvimos con un empate, habiendo sufrido mucho. Y para la vuelta sí que me dejaron jugar, con insistencia de todo el mundo, principalmente la mía. Y el míster, que confiaba mucho en mí y por el perfil de jugador que yo soy también, me estaba reservando un poco para el final, para los últimos minutos y la prórroga, porque él estaba pensando en que íbamos a llevar el partido a la prórroga y así fue. Y salí en el 80, una cosa así.
y tuve la suerte de dar la asistencia del gol que hizo que ganásemos. Con el empate nos valía, entonces una vez que metimos el gol en el 116, prácticamente ya era pasar de eliminatoria. Y la verdad es que es una jugada que tengo ahí bien guardada y que le enseñaré a mis hijos porque si veis, hay fotos por ahí de la locura que fue el estadio, metiendo un gol en el 116 para clasificarnos y además yo pudiendo salvar el balón, como que se iba por la línea lateral, me tiré ahí con la mano rota, levantándola como podía para que no fuese apoyando y di el pase después de recuperarla de gol. Y fue ese recuerdo, tengo un recuerdo que eso es imborrable y para toda la vida que es impresionante. Y pasamos de ronda contra el Cacereño. Esa situación, Huelva, creo que era mayo o junio, con el calor, la gente gritando, apoyando, qué chula esa situación, ¿no? Bueno, la situación, sinceramente, yo sé que hay más compañeros que sintieron más la presión, que sentían que apretaba todo, pero yo recuerdo perfectamente salir al campo y decir, disfruta de esto. Es como un tópico, pero yo lo pensé así y lo hice así. Y creo que por eso también jugué bien, porque dije, ¿cuántas veces has querido estar en una situación así? Con el colombino lleno, para la semifinal todavía no estaba absolutamente lleno con 21.000 personas, pero a lo mejor había 17.000 con un ambiente espectacular, en una eliminatoria vida o muerte. Yo salí ahí a disfrutarlo y a pasármelo bien. Y después del ascenso también en casa, que fue la vuelta, has dicho, ¿cómo fue la celebración en el propio estadio con la gente del Recre? Bueno, pues luego eso, fue una eliminatoria contra el Cacereño, que igual volvimos con un empate. La vuelta en casa, el mejor ambiente que yo he vivido en mi vida, un colombino a reventar, que hay vídeos por ahí cantando el himno a capela antes de la salida del equipo, increíble. Y igual acabamos ganándolo en la prórroga. Y bueno, pues imagínate la locura que fue toda la ciudad en la calle celebrándolo. Y fue increíble. Fue, bueno, muchas veces es comparable a ascensos que se ven de segunda división a primera. Porque la gente en Huelva es del Recre, su primer equipo es del Recre. Y yo creo que cuando suban de segunda a primera o de primera red a segunda división, que lo harán tarde o temprano, no se va a celebrar más de lo que se celebró ese ascenso porque es imposible. Estaba toda la ciudad volcada con una pasión tremenda y bueno, fue absolutamente increíble. Y luego ya te quedas 6 meses más en el Recre antes de irte a Rumanía, ¿no? Sí, efectivamente. Me quedé esos 6 meses porque bueno, tanto el club como el entrenador querían que así fuese y yo estaba allí muy contento y quería volver a jugar en primera red. Y bueno, ha sido una primera vuelta bastante buena del equipo, en la que yo he participado mucho, entrando más del banquillo, pero he participado mucho. Pero es verdad que apenas podía jugar en mi posición, que era de delantero. He jugado a la banda izquierda, a la banda derecha, pero no he podido apenas jugar de delantero. Y llegó Navidad y me salió esta oportunidad. Es cierto que pese a ello tenía pensado continuar en el Recre, porque aunque tenía otras opciones, porque la posibilidad de jugar otro playoff, yo pensaba jugar otro playoff, que estábamos ahí, que le sacábamos 6 puntos al que estaba fuera de playoff. Con el Recre, solo pensarlo, pensaba que podía ser espectacular. Pero es verdad que luego me surgió esta opción y era algo que quería desde hace tiempo, algo por el estilo y no lo pude rechazar. Dani. ¿Y llevas poco en Rumanía? Más o menos, ¿cuándo llegas después del Recre a Rumanía? Hace nada, ¿no? Pues llegué la primera semana de febrero. O sea, yo ya la última semana de enero ya se estaba resolviendo, pero el Recre también tuvo unos problemas legales que no sabían si iban a poder firmar nada, o sea, firmar mi rescisión bueno, y ni poder firmar futbolistas y me dijeron, bueno, no te dejamos que te vayas, que al final, cuando yo ya había dado aquí mi palabra de que iba a venir, porque el Recre me había dicho que me iba a dejar, porque he tenido un buen comportamiento, porque sabían que era muy profesional, que si yo lo quería me dejaban venirme, el Recre luego de repente dijo que no se podía hacer. Y a mí se me venía el mundo encima, cuando ya aquí encima había dado mi palabra, ya estaba todo acordado con el billete para venir, pero finalmente se pudo resolver como el último o penúltimo día de mercado y me vine para acá unos días después porque el equipo el Steaua estaba concentrado y terminaban justo la concentración, entonces al final me vine para el 4 o el 5 de febrero, una cosa así. ¿Y qué tal esos primeros 2 meses ahí en Rumanía? La verdad es que estoy muy, muy contento. También la adaptación ha sido más sencilla por el hecho de que hay otros
hispanohablantes, hay 2 argentinos y 2 españoles. Tenemos en el cuerpo técnico también una persona que habla español perfectamente y que nos ayuda muchísimo. Y la verdad es que estoy súper contento viviendo aquí en la ciudad, el club es impresionante y la verdad es que estoy muy contento. Hablas de que sois 4 hispanohablantes. Está Pau, Mancuso. ¿Llegas a coincidir con el de la balona? Jugué contra él cuando él estaba en el Badajoz y yo con la balona. Luego he rescatado una foto que tengo él, el cabrón metiéndome ahí un codazo. La he recordado y se la he mandado. Y sí, nos enfrentamos. Y luego está Robert Sierra también Sí. y Kevin, que es un central argentino, pero que no había jugado en España. Los otros 4 hemos jugado en España, pero el otro argentino viene de jugar en la Liga Argentina. ¿Y habéis hecho piña ahí o qué tal con los jugadores de allí autóctonos de Rumanía? ¿Cómo es la piña que hay en el equipo? ¿Cómo es? Sí, primero entre nosotros hemos hecho mucha piña porque al final, bueno, yo todas las experiencias que he visto de jugadores que han ido al extranjero españoles, pues dicen que es un poco, bueno, que es importante hacerlo para tener ahí un núcleo de gente que son tus amigos y en las que cuando vengan mal dadas poder ayudarte. Pero es cierto que también la gente nos ha recibido muy bien, los rumanos nos han recibido muy bien, un vestuario muy tranquilo, muy sano y ya te digo, es que ha sido una adaptación muy, muy sencilla. ¿Y el ambiente en los partidos, en el estadio, qué tal es? Bueno, una locura, la verdad. Yo el primer día que jugué en casa, creo que fue el primero, estaba todo el fondo lleno de los ultras, empezaron a tirar. No eran bengalas, eso eran cohetes para arriba, bengalas, un humo, todo. Yo digo, bueno, ahora el árbitro parará el partido porque estaba todo lleno de un humo negro. Sí. Yo veo que el árbitro ni para el partido ni nada, sigue, ahí no se podía ni respirar. Sonaban unos petardos, unos cohetes para arriba que no se escuchaba nada. Bueno, tremendo, tremendo, tremendo. El primer partido fue una locura y ya vi cómo viven aquí el fútbol y Eso bueno, en un partido de liga normal, ¿no? en un partido de liga normal, porque se celebraba que cumplía no sé qué peña, no sé cuántos años y les vale como excusa para montar una tremenda. Fue impresionante. O sea que eso es verdad, ¿no? Cuando se ve en la tele esos partidos de Europa del Este, que se ve una humareda ahí, eso es verdad, ¿no? No, es verdad, yo lo vi el primer día, lo comprobé el primer día. Y tengo por ahí fotos con el estadio así prácticamente lleno de humo. Y bueno, los 3 primeros petardos que cayeron, que yo creía que había pasado algo en el estadio, yo de eso me acuerdo. Eso no sé si habrá pruebas, pero yo lo recuerdo. Jolín. Entonces, muy bien, allí en Bucarest. ¿Jugáis en el estadio donde ganó la Europa League el Atlético de Madrid? No, ese es el estadio como del país, de la selección. Y nosotros tenemos un estadio nuevo que tiene 4 o 5 años, que tiene capacidad de 30 y pico mil personas, es totalmente nuevo y es solo para nosotros. Y has mencionado que es el mítico Steaua de Bucarest, que gana la Copa de Europa en el 86. ¿Tenéis la copa ahí en un museo? ¿Tú la has visto o algo? ¿Te la han Pues enseñado? si te soy sincero, no he podido pasar todavía al museo, porque estaba justo como reformándolo y arreglándolo y ahora quería pasar a echarle un vistazo, pero todavía no lo he podido ver, pero quiero pensar que estará. ¿Cómo es esa cultura del fútbol allí en Rumanía? Es un país que quizás como de un escalón inferior al resto, a lo mejor, no sé, allí claro, la figura siempre de Jika Hagi, Mutu y compañía, ¿no? ¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo esas figuras que tienen ellos? Bueno, ellos son unos apasionados del fútbol. Aquí es el principal deporte con diferencia y para ellos es la bomba. Nosotros vamos a jugar fuera de casa y el primer viaje que yo fui fuera de casa, tuvimos 9 horas en autobús y yo digo, bueno, aquí no nos va a venir a ver nadie. Al día siguiente se presentaron allí 1.200 de agua. Y yo, Joder. están locos. Y a eso te hace un poco ver cómo viven ellos el fútbol, sobre todo con un club como este, con la historia que tiene y con la importancia que tiene para ellos. Son unos locos del fútbol. Y hay presión ahora mismo en ese club y llevas poco, has llegado justo prácticamente ya para el grupo de descenso, ¿no? Que estáis jugando Sí, ahora para evitar el descenso, pero se nota la presión en un club que fue refundado con el objetivo de ascender lo más rápido posible a la primera división y volver pues a ese lugar de histórico que les pertenece. la verdad es que tiene una presión tremenda, no te voy a engañar. Y bueno, este club no está en primera división porque legalmente ahora mismo no pueden ascender. El club volvió en cuarta división
y hizo 3 ascensos consecutivos, entonces debería haber estado en primera división hace ya 2 años. Pero aquí hay una ley que los equipos con propiedad del Estado no pueden ascender a primera división de momento, que se supone que está en vías de cambiarse. Y por eso no han ascendido, pero sería un club que hubiese ascendido 3 veces seguidas y estaría ya en primera división. Y pese a ello, pese a que este año, bueno, el hecho de que estamos jugando como la fase para no descender, pero matemáticamente estamos salvados porque no pasamos a la de fase de ascenso por un punto. Yo creo que es claramente porque habían ascendido 2 años, llevan 2 años consecutivos ascendiendo y no han podido ascender legalmente. Entonces, la motivación del equipo también es difícil. Y yo creo que este año es por lo que han sufrido un poco, pero aún así la presión era muy alta porque es como que el Steaua tiene un nombre tan grande que no se podía permitir no quedar entre los 2 primeros, aunque no puedas ascender. Entonces yo llegué aquí y el primer partido, yo llevaba aquí una semana, jugué de titular el primer partido y perdimos fuera de casa y fue como una auténtica locura, como si hubiese sido un drama, pero no sé, como si el Real Madrid se va a quedar fuera de la Champions el antepenúltimo partido y pierde fuera de casa contra un equipo de abajo. Bueno, no te puedes imaginar el drama que había. Pero bueno, cuando entiendes la grandeza que tiene el club, volvemos a lo que decía antes con el Recre. La presión va en consecuencia y tú no puedes querer que vengan a verte en el estadio no sé cuántas miles de personas jugar en un estadio como el que jugamos, que es impresionante, y no tener presión. Pues es que es incompatible. Bueno, pues la verdad es que nos alegramos mucho que te vaya tan bien en Rumanía. Ya cerrando tu etapa, tu trayectoria, tú ahora mismo, según las estadísticas, llevas 3 tantos, ¿no? 3 goles, ¿no? Sí, llevo 3 goles. Pero muy poquitos partidos. ¿Cuántos llevas? ¿10? ¿7? No, menos, van 5 partidos, creo. A 5 partidos. Porque es que aquí en la liga para en invierno tiene un parón Sí. largo y empezó, no sé si la última semana de febrero. Y aquí también en segunda división se para por las selecciones, como en España. Bueno, en España en segunda no se para por las selecciones, pero se para porque hay muchos futbolistas internacionales, internacionales de categorías inferiores. Entonces, entre unas cosas y otras, ha habido varios parones y han sido solo en 5 partidos. Bueno. Dani, ¿no se le quieres decir algo más a Nacho antes de cerrar esta capilla? Bueno, te plantear una pregunta, como has dicho, que el Steaua no puede ascender. ¿Hay más clubes en esa condición en segunda división ahora mismo? Sí, hay varios clubes, que es una cosa que a mí me parece tremenda, que no encuentren una solución o no lo quieran solucionar de momento. Y que también la UEFA no tome partido en el asunto, porque ahora mismo creo que son 6 equipos son 6 equipos para ascender, y 2 de ellos no pueden ascender. Y nosotros, si nos hubiésemos metido, tampoco podíamos ascender. Entonces es una situación que para mí no tiene ningún sentido, porque bueno, el Recreativo de Huelva mismo es un club que es propiedad del ayuntamiento. Es como si ahora al Recre va a subir a segunda división y ahí ponen una ley que no puede haber clubes con un porcentaje de propiedad pública y te quedas estancado en una categoría sin posibilidad de poder subir. Es tremendo, pero es lo que hay. Sí. Bueno, Nacho, ya cerramos tu trayectoria futbolística y siempre en estos últimos instantes de la entrevista nos gusta aprovechar, sacar un poco ya del tema fútbol también a nuestro entrevistado. Nacho, allí que estás en Bucarest, ¿te gusta la ciudad? ¿Qué has visto? ¿Qué nos aconsejas de allí de Bucarest? ¿Cómo la estás viviendo allí? Pues sí, es una ciudad en la que la verdad es que estoy muy contento, se vive muy bien, tiene un centro histórico que es muy bonito, el Palacio del Parlamento, que era el Palacio de Ceausescu, el dictador que estuvo aquí en Rumanía muchos años, que es espectacular, es inmenso, con una catedral al lado preciosa, son zonas muy bonitas para visitar. Todavía tengo que visitar un poco más del país porque no me ha dado tiempo, pero Bucarest sí que lo he visitado más y la verdad es que es una ciudad muy bonita, una ciudad europea muy grande y la verdad es que es un buen sitio para vivir. La verdad es que siempre me han hablado de Bucarest que la gente es muy bien allí y todo. Muy bien, la verdad es que la gente muy, muy simpática, con muchas ganas de ayudar. Cuando te ven que eres extranjero, con ganas de ayudarte, que tú sientes que no eres un problema para ellos, sino todo lo contrario. Bien es cierto que seguramente también el hecho de ser español ayude, porque creo que son 2 países como que tienen mucha relación entre sí, todo, cada 2 por 3 hay alguien que me dice que su hermana o su hermano o su primo vive en España. Entonces somos como 2 países que realmente tenemos mucha relación. Entonces supongo que eso también ayudará, pero no, todo el mundo siempre intentando ayudar y la verdad es que la gente es encantadora. Una cosa que me gusta siempre preguntaros es la comida. ¿Qué has probado allí? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de allí ahora mismo? La comida
está bien, o sea, no es un sitio que tú vengas y dices, madre mía, es tan diferente a España que no puedo comer aquí, no lo disfruto. Pero sinceramente no tiene nada que ver con España. Aquí claramente le ganamos, no hay ningún tipo de duda. ¿No te gusta algún plato Les gusta típico de allí? mucho como diferentes tipos de carne, diferentes tipos de salchichas, son muy carnívoros, les gustan como Sí. muchos tipos de carnes. Y luego otra cosa que les encanta son las sopas de muchos tipos, que comen todos los días sopa. Nosotros Sí. cuando comemos en el club, todos los días una sopa. Les encanta. No, es ¿Qué- verdad qué- que no me ha sí. disgustado la comida, pero sí que siento que es menos variada Ujú. y que, bueno, es que nosotros solo las diferentes partes de España tenemos de todo. En ese sentido le damos 3000 vueltas, la verdad, no hay nada más que decir. Y quiero hilar esa pregunta con esa que decía antes. ¿Qué echas de menos de España? Bueno, al final lo que realmente echo de menos es la familia, Ujú. porque por lo demás te puedes adaptar a todo, eh, te puede comer un poco mejor, un poco peor, pero culturalmente somos parecidos, el clima es parecido, entonces no tengo unas necesidades que satisfacer diferentes y lo puedes hacer bien. Pero al final la familia y los amigos es un Ujú. poco lo que echas de menos. Sí, porque allí es una hora más, ¿no? Bueno, sí, Sí, ahora allí son una hora más, vale. Nacho, ¿qué más? Para matar el tiempo, ¿qué hobbies tiene Nacho aparte del fútbol? ¿Qué te gusta hacer? bueno, pues intento leer, estudiar, que terminé una carrera hace un par de años y ahora estoy terminando un máster y bueno, con eso un poco he hecho las tardes, ¿Qué yendo al estudias tú? gimnasio. ¿Qué estudias? Estudié ADE, que empecé Ujú. estudiándolo en la Carlos III en Getafe, pero luego ya tuve que continuar a distancia y ahora estoy terminando un máster en dirección financiera. Jolín, la verdad es que tienes que darle ahí al coco, ¿no? Tienes que estar ahí, dale que te pego, Bueno, yo siempre digo que tampoco me quita un poco de mérito, que lo he Sí. ido haciendo porque me gusta y porque he tenido tiempo y siempre he visto como que lo tenía que hacer, en el sentido de que aunque me guste, pero que tenía que pensar en algo para cuando me retire, en, en tener algo por si sucede algo, una lesión, algo importante. Entonces nunca le he dado mucho mérito porque siempre he hecho lo que he creído que debía hacer sin darle mucha importancia. Así que, bueno, he ido estudiando, pero tampoco le doy más mérito. Pues mira, Nacho, aquí que somos en la casa de la Real Federación de Fútbol de Madrid, que es fútbol formativo, también hablamos mucho de ello. La verdad es que me gusta mucho que mandes ese mensaje, que los chicos tengan que estudiar porque el fútbol no dura para siempre, ¿verdad? No, claro que no. Y bueno, ya no es el hecho de que para cuando te retires, es que pues tal vez tienes 20, 21, 22, 23 años y no te puedes dedicar solo al fútbol, Ujú. porque no ganas dinero suficiente para ser profesional de ello y por eso no eres ni peor jugador ni menos futbolista. Yo he jugado en la tercera de Madrid y estoy muy orgulloso de haberlo hecho varias temporadas y a lo mejor no tienes esas posibilidades o a lo mejor te llega una lesión y tienes que tener algo por si eso sucede, pero siempre tienes que intentar estar preparado de la mejor manera para lo que pueda venir y yo así lo he intentado hacer siempre. Y la última que te hago, aparte, siempre solemos hablarlo con los jugadores, con los entrenadores que han pasado por aquí. ¿Le das a la play, serie, podcast, alguna de esas cosas? Yo creo que hat-trick, hago Sí, las tres. sí. ¿Con qué estás Sí, últimamente? me gusta bastante escuchar podcasts para cuando estoy haciendo algo con el ordenador que no requiere de mucha concentración, para cuando voy caminando. Ujú. Series veo, no. Y a la Play juego muy poco, la verdad. Juego, pero no, apenas juego. Juego 2, 3 días a la semana, le echo nada, un par de ratos. No Ujú. juego mucho, pero juego. Y Ujú. series sí que me gusta ver después de cenar. Intento ver alguna serie, así que bueno, hago el hat-trick, hago las tres. Con- Habrá que matar el tiempo con algo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, Dani, no sé si le quieres preguntar algo más a Nacho. No, yo creo que ha quedado una entrevista muy completa de su experiencia y de este, por ahora, breve paso por Rumanía. Por Rumanía, veremos cuánto tiempo dura esta experiencia y si hay más viajes y en un futuro puede volver aquí a contarnos un poco esta experiencia más amplia ya. Sí, sí, Bueno, sí, Nacho, aquí te esperamos, ¿eh? muchísimas gracias. La verdad es que me ha gustado la primera experiencia en el extranjero y no descarto ni continuar aquí ni buscar otra. Así que yo siempre estaré encantado si me invitáis de venir a charlar un rato con vosotros. Por supuesto. Y aquí te esperamos, ¿eh? Que tú ves esto que es un croma y tal. Esto es el Ernesto Cotorruelo, ¿eh? Aquí te ¡Ostras! esperamos. He pasado muchas tardes yo allí también, ¿eh? Así que me lo conozco.
Sí, aquí te esperamos siempre que quieras. Y nada, que esta es tu casa, esta es la casa del fútbol madrileño. Y que de verdad, Nacho, eras lo que le decimos a todos los jugadores y a todas las jugadoras, los entrenadores que pasan por aquí, que gracias por sacar un ratito, que no cuesta nada. Y de verdad que se os agradece mucho que nos ofrezcáis la visión del fútbol madrileño desde otra punta del mundo. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer hablar con vosotros y ir recordando mi carrera, que siempre me hace recordar buenos y malos momentos, pero que está bien tenerlos en mente y ha sido un placer. Pues nada, Nacho eres, de verdad, madrileño por el fútbol en el Estiago de Bucarest de Rumanía. Muchísimas gracias, un placer, Nacho, que te vaya muy, muy bien. Muchísimas gracias. Hasta Un luego. abrazo, Nacho. Adiós, Nacho. Bye. Chao, adiós. Adiós, adiós.